Bueno, en la última clase que tuvimos, quedamos acá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando ustedes ven esta diapositiva, esto tuvo que ver con el examen. ¿Recuerdan de qué se trata este ejercicio que está acá? Una pregunta del examen tuvo que ver con esto. ¿Recuerdan ustedes qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tema es? ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? Probabilidad. Ajá, pero ¿qué cosa allí? Hicimos un conteo, ¿recuerdan? Esto, el nombre es combinatorias, ¿recuerdan? O sea, estamos preguntándonos si alguien vende, tiene 3 computadores ASUS a la venta y 2 computadores Compaq, ¿verdad? Entonces, alguien viene a comprar, Susana, ¿de cuántas maneras podrían combinarse los computadores al momento de hacer la selección Susana? ¿Recuerdan? Entonces, A1 se podría combinar con A2, A1 con A3, A2 con A3, ¿sí? A1 con C1, es decir, los A son los ASUS y los C son los Compaq. Entonces, los computadores ASUS los enumerábamos como 1, 2 y 3 y a los Compaq como 1 y 2 y veíamos todas las combinaciones posibles. ¿Recuerdan? Ajá. En el examen, fíjense, como ejercicio, en el examen nosotros decíamos que en vez de tener, el ejercicio era el mismo, pero acá decíamos que en vez de tener 2 y 2, tenía 3 y 3. ¿Quién me dice cómo cambia esto acá? Aumentan las posibilidades totales. Totales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cómo cambiaría esta primera línea o no cambia? La primera creo que no. No cambia, ¿verdad? Porque tenemos, Bastante. ¿verdad? Tenemos 3 ASUS y 3 Compaq. Entonces tendríamos A1, A2, A3, pero también tendríamos C1, C2, C3, ¿verdad? Entonces, ¿dónde cambiaría? ¿Todos lo entienden? Aquí entonces podríamos combinar. Fíjense que podríamos combinar A1 con C1 con C2 y Córtalo. O uno con C3. exacto. Entonces aquí podríamos combinar A1 con C3 y podríamos combinar A2 con C3. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces aquí sería A2 con C1 con C2, pero también podríamos combinar A2 con C3. Y podríamos combinar A3 con C3. Aquí tendríamos A3, C3. ¿Y cómo cambiaría acá la tercera? Pablo, Nicole, Carolina, María, ¿cambiaría esta tercera? Sería como la primera, pero con Exactamente, C. exactamente. Por favor, Nicole, Carolina, María, quiero confirmar que están entendiendo lo que acá me sugiere Pablo. ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, acá tendríamos, ¿cuál sería el siguiente acá, Nicole? ¿Cuál sería el primero? Igual sería C1, C2 y el segundo sería C1, C3. C1, C3, por ejemplo. Y si colocamos de primero C1, C3, luego ¿cuál viene? C2, C3. C2, C3. Y una vez que coloquemos eso, ¿cuáles faltan o no queda nada? No quedan más posibilidades, ¿verdad?
aquí ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas posibilidades? Y acá ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos 3 más de las que teníamos previamente, es decir, tenemos 9. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque tendríamos uno que agregamos aquí, otro que agregamos por acá y otro que agregamos por acá. Este y este son los nuevos 3. Entonces, ¿el total cuánto sería ahora? ¿Sería 10 o sería cuánto? 15. 15, ¿verdad? Y si nos estuviesen preguntando de cuántas, este es el total, ¿verdad? Si nos estuviesen preguntando de cuántas formas puede seleccionar 1 y 1, el 1 y 1 está aquí, ¿sí o no? ¿Cuántas posibilidades hay de seleccionar 1 y 1, es decir, uno de cada uno? Serían 9, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si nos dicen, por ejemplo, si nos dicen cuál es la probabilidad de que compre esta que está acá, compre un Asus y un Compact, sería estas posibilidades que están acá donde sale un Asus y un Compact. Sería eso que es 9 sobre 15. ¿Sí o no? O sea que la respuesta acá sería 9 sobre 15 o no. ¿Correcto o incorrecto? Sí, profe. ¿Y cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Asus? Sería el mismo 3 que tenemos aquí, pero ahora ¿entre cuánto? 15. Entre 15. Y acá, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Compact? ¿Sería cuánto? ¿Cuál sería esa probabilidad? 3 de 15. 3 de 15. Exactamente. Ok. Ahora, si ustedes entendieron esta lógica, ahora vamos a ver una manera más sencilla de hacerlo. Deben prestar atención porque vamos a ver la base de las combinatorias de manera matemática, no haciéndolo de esta forma. Este es el ejercicio del examen. Si ustedes entendieron esto, debieron haber hecho en el examen eso igual, de manera correcta. ¿Sí? Ese es el ejercicio del examen, esto que estamos haciendo acá. Claro, aquí nos estamos haciendo 3 preguntas. En el examen no necesariamente habían 3. ¿Ok? Pero ya al saber hacer esto, ya podemos responder a todas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver lo que se conoce como ordenaciones, combinatorias, variaciones. ¿Sí? Ahora, imagínense lo siguiente. ¿Ustedes tienen un solo lápiz en la mano o tienen 3 por casualidad? ¿Tendrán más de uno? De algo tienen más de uno en la mano, por ejemplo, lápiz no tienen, ¿verdad? Lápices, cualquier cosa, bolígrafo, lo que sea. Imagínense que ustedes tienen 3 bolígrafos en la mano. ¿De cuántas maneras pueden seleccionar el primero? Si ustedes seleccionan uno de los 3, ¿de cuántas maneras pueden hacerlo? María, ¿de cuántas maneras puede seleccionar uno si tiene 3? 3 veces. De 3 formas, ¿verdad? 3 formas puede seleccionar. Si usted los enumera 1, 2, 3, podría seleccionar el 1, el 2 o el 3. Y una vez que ha seleccionado uno de ellos, ¿de cuántas maneras puede seleccionar el que sigue? ¿Uno siguiente? De 2, porque es sin reemplazo. Estamos sacando uno y no lo estamos colocando de nuevo. ¿Ok? Y luego de seleccionar 2, ¿de cuántas maneras puede seleccionar el tercero? De una sola forma, ¿verdad? Porque le quedaba uno solo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, en general, si usted tiene X objetos, ¿de cuántas maneras puede seleccionar el primero? De X formas. Un primero que vaya a seleccionar. Vamos a suponer que va a ordenarlos. Va a ordenar X objetos, ¿verdad? Si usted va a ordenar los 3 lápices o lo que tenga en la mano, ¿verdad? Para ordenarlos, saca uno, luego saca el otro y luego saca el otro. Hay 3 formas de ordenar el primero.
¿verdad? Luego x menos 1, es decir, dos formas de ordenar el siguiente. Y luego una forma, acá tendríamos el 1, de ordenar el tercero. Entonces, dado que hay tres formas de seleccionar el primero, dos formas de seleccionar el segundo y una forma de seleccionar el tercero, las maneras posibles de seleccionar 3 serían 3 por 2 por 1. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Profe, Dígame. esa fórmula o el factorial solamente se ocupa cuando no hay reemplazo, ¿cierto? Exacto. Cuando no hay reemplazo, porque si hay reemplazo tendría x, x, x todo el tiempo. ¿Sí? Porque no está sacando ninguno. Si sacó 1, este menos 1 significa que sacó 1. Este menos 2 significa que ya sacó 2. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí es menos 0 porque no ha sacado nada, es decir, x. ¿Sí? Si es con reemplazo, todo el tiempo es x, porque saca 1 y al ponerlo sigue teniendo el mismo x cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, de esa manera sería x por x por x por x muchas veces. En este caso, si es como es sin reemplazo, sería x por x menos 1 porque sacó 1, por x menos 2 porque sacó 2, hasta que al final le queda uno solo y ese lo puede seleccionar de una forma. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es fundamental que ustedes entiendan esto. ¿Ok? ¿Se entiende, Carolina? Sí, profe. ¿Sí? Ok. A esto que está acá, pues se le conoce simplemente como el factorial, ¿verdad? Las maneras posibles de seleccionar X objetos, pues es X factorial, porque es, si yo voy a seleccionar 5, sería 5. 5, la manera es de seleccionar al principio, que los tengo todos, por 4, porque ya saqué 1. La segunda vez, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Si tengo 100 objetos, pues será 100 por 99, por 98, etcétera, hasta llegar a 1. Esas serán las maneras de permutar X objetos. ¿Ok? Ya va, que trato de responderle a Pablo, pero no, ahora sí. En el chat. Ok. Ok, entonces, vamos a ver el siguiente experimento. Vamos a suponer que en vez de tener X objetos, ¿verdad? O en vez de seleccionar todos los objetos, yo selecciono K de esos X. ¿Sí? Yo selecciono K de los X. Hagámoslo acá. Bueno, vamos a colocar a insertar acá una nueva diapositiva. Si yo tengo K de esos objetos, entonces yo tengo X, mejor dicho, y saco K objetos del total X. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar el primer objeto que saque de esos K? Igual que antes, de X formas, ¿verdad? Pero cuando yo haga eso, yo he sacado un objeto. ¿Sí? Cuando saque el primero, lo puedo hacer de X formas. Luego tengo que multiplicar por las formas como puedo seleccionar el segundo. Será X menos 1. ¿Sí o no? Y acá estoy seleccionando el segundo. ¿Sí o no? Luego multiplico. Siempre acaba por. En el medio se sobreentiende que está el por. Luego cuando saque el tercero, ese lo podré sacar de X menos 2 formas, porque ya he sacado dos objetos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Pero esto que está acá, lo voy a hacer hasta que saque el késimo objeto. Y cuando saque el késimo objeto, me quedarán X menos
K-1, porque había sacado K-1 antes. Cuando saqué el Késimo, cuando yo sacaba el primero, había sacado 0 antes. Cuando yo saqué el segundo, había sacado 1 antes. Cuando yo saqué el tercero, había sacado 2 antes. Cuando yo saqué el Késimo, que es el último, había sacado antes K-1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fórmula sería la multiplicación de todo esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la manera de sacar K objetos de X objetos sería X por X menos 1 por X menos 2 por X menos 1 menos que K. Es decir, K menos 1. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Por favor. Nicole, Carolina, María. ¿Está claro eso? Andrés. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, aquí lo que queda es trabajar con la fórmula. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Que es la manera de calcularlo, yo podría multiplicarlo por, si yo multiplico esto por K factorial, tendría entonces que dividirlo entre K factorial. ¿Sí? No entre K factorial, tendría que multiplicar, para continuar la multiplicación, el siguiente elemento sería X menos K factorial. ¿Sí? Aquí tengo X menos K menos 1, luego sería por X menos K, por X menos, iría bajando para seguir bajando y tener acá el X factorial completo, me falta multiplicar por el X menos K factorial. Pero si yo multiplico por el X menos K factorial, tengo que dividir entre X menos K factorial, ¿sí? Entonces, esto es para simplificar la fórmula. Entonces, me quedaría que eso que está allí es X factorial, o sea que sale la mayúscula, entre el X menos K factorial, que es el por el que me falta multiplicar arriba para sacar acá también el X factorial. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, las maneras de sacar K objetos de K objetos de un total que es X, será X factorial por X menos K factorial, que es lo mismo que X por X menos 1 hasta X menos K menos 1. Y yo multiplico por esto, porque ¿cuál es el elemento que sigue a X menos K menos 1? X menos K. ¿Sí? ¿Está claro? Y luego X menos K más 1, etcétera. Y si yo coloco X menos K menos 1 factorial, pues es todo lo que le falta a este para hacer X factorial. ¿Sí? Esto que está acá es X factorial. Entonces multiplico y divido por esto para tener el X factorial entre X menos K factorial. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, si seguimos acá, ¿verdad? Aquí lo tengo también escrito, ¿verdad? Aquí lo tengo. Bueno, ese es el que estamos viendo ahorita. Luego, a esto que está aquí, yo lo puedo llamar variaciones de X en K. Son las formas de variar K elementos en un total de X. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo aquí, ¿verdad? Aquí está, de nuevo. ¿Verdad? Esas son las variaciones. Esta es la fórmula de la variación. Y esa fórmula de la variación la puedo escribir como X factorial sobre X menos K factorial. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy contando todas las posibilidades en una variación, ¿sí? Como esta, yo estoy contando como diferentes el que me salgan los mismos elementos seleccionados. Es decir, si yo selecciono computador 1 y computador 2, lo estoy contando como diferente a seleccionar computador 2 y computador 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Y por eso, digamos, la palabra que se usa en ese caso es variación. ¿Ok? Pero generalmente en la literatura uno está más interesado en lo que se llama combinatoria, combinación, que era el caso de los computadores, en vez de variación. Cuando nosotros tenemos el ejemplo de la computadora, ¿sí? Cuando tenemos el ejemplo de la computadora, si Susana selecciona la computadora 1 y la computadora 2, es decir, vamos a poner la Asus 1 y la Asus 2, es lo mismo que si selecciona la Asus 2 y la Asus 1. ¿Sí? Entonces, esos dos casos se cuentan como lo mismo. Y a eso se le conoce como combinatoria. Y lo que acabamos de ver se conoce como variación porque allí los dos casos se cuentan como por separado. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando nosotros hacemos esto que hicimos acá, que es la variación, estamos suponiendo que Asus 1 y Asus 2 son diferentes. Pero normalmente nosotros estamos interesados es en la combinación, que es que si selecciona Asus 1 y selecciona Asus 2, es lo mismo que si selecciona primero Asus 2 y luego Asus 1. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Está claro, María? ¿Está claro, Nicole? Carolina? Egaña? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten si hay dudas. ¿No hay dudas? Profe, Ajá. ¿podría volver a la diapositiva 20 para copiarla, por favor? Lo que tenemos acá en la 20 es lo que está aquí. ¿Sí? Lo mismo que está aquí en esta al principio. ¿Sí? Pero si quieres se la dejo allí para que usted la copie. Pero lo importante, es importante que ustedes tengan claro que acá en este conteo que estamos haciendo aquí, los elementos en diferente orden se cuentan como diferentes. Mientras que normalmente nosotros estamos interesados en casos, en este algunas veces, pero por lo general estamos interesados en el caso donde si los elementos aparecen en diferente orden, se trata del mismo caso. ¿Sí? Como en la compra de las computadoras. Me avisa María cuando haya copiado. Ya, profesor, gracias. Ok, entonces fíjense, cuando yo tengo esto que está acá, que es como defino a una variación, ¿verdad? Cuando yo defino la variación que está aquí arriba, es esto que está acá, ¿verdad? Yo estoy diciendo que estoy seleccionando K elementos del total X. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago la selección total, si yo estoy seleccionando K elementos, esas repeticiones que aparecen en el total, ¿cuántas son? Esas repeticiones, las repeticiones, tienen que ver con los elementos seleccionados. Si estoy seleccionando K elementos, ¿verdad? Entonces, K factorial será el número de repeticiones. Es decir, si yo selecciono de X menos K, cuando yo vea una muestra, por ejemplo, si yo estoy seleccionando dos computadores, ¿verdad? Solamente, entonces la manera de ellos aparecer en diferente orden es dos. Puedo agarrar a 2 a 1 o puedo agarrar a 1 a 2. Pero si estuviese seleccionando 3, entonces la manera de agarrarlos, de tomarlos de forma diferente será K factorial. ¿Sí? ¿Está claro eso? La manera de tomar de manera repetidos esos que estoy seleccionando. ¿Sí? ¿Está claro, Nicole, Carolina? Entonces, si yo quiero eliminar las repeticiones que hay en una variación, ¿verdad? Porque estoy considerando los repetidos como diferentes, ¿verdad? Y yo sé que si estoy seleccionando K elementos, las repeticiones, las maneras repetidas como aparecen es K factorial,
Entonces, lo que tengo que hacer es dividir la variación entre K factorial para eliminar las repeticiones y de esa manera tengo la combinatoria. Entonces, la combinatoria es un número mucho más pequeño que la variación porque estoy contando las repeticiones como si fueran lo mismo. Y contar las repeticiones como si fueran lo mismo es dividir por el número de repeticiones, que es K factorial. ¿Está eso claro? Fíjense que tenemos dos parámetros allí. Tenemos X, que es el número total de elementos, y tenemos K, que es los que estamos seleccionando. Hay que tener eso muy claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, las repeticiones tienen que ver con el número de elementos seleccionados, que es K. ¿Ok? Entonces, la forma de la combinatoria será lo que teníamos para la variación, que es esto que está aquí, X factorial sobre X menos K factorial, pero ahora este K que está aquí pasaría a multiplicarse con el otro que ya teníamos en la división. Entonces sería X factorial entre X menos K factorial, pero este entonces ahora pasa a multiplicarse por el K factorial. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que acá, esta es la definición de la variación. Para convertirla en combinatoria, lo que falta es multiplicar esto que está acá por el K factorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos al ejemplo que teníamos inicialmente. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el ejemplo. Podríamos dejar las preguntas solamente. O podemos colocar las preguntas incluso después. Vamos a ver. ¿De cuántas maneras fíjense que cuando yo voy a responder a una pregunta, vamos a subir las preguntas un momento. Cuando yo voy a responder las preguntas, yo tengo que saber calcular el número total de posibilidades como divisor, ¿verdad? Yo tengo que tener el divisor, que es el número total de posibilidades, ¿verdad? Pero también debo saber el número de posibilidades de la pregunta, ¿sí? Recuerden que una probabilidad es una división, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá arriba? Acá arriba tenemos los casos de la pregunta, ¿verdad? Es decir, si aquí tengo una pregunta, la pregunta me estará hablando por una restricción, por una cantidad de casos. Y aquí tendré los casos totales, ¿sí? Entonces, vamos a calcular aquí los casos totales inicialmente y luego calculamos los casos de la pregunta de acuerdo a la pregunta que nos estén haciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá, ¿cuántos computadores tengo? ¿Cuánto vale X acá? En este caso, ¿cuánto vale X? ¿Cuántos computadores tengo en total? 5. 5, ¿verdad? Yo podría haberlo hecho con 3 y 2, con 3 y 3, etcétera. Si hubiese dicho que tiene 3 y 3, serían 6. En este caso, X vale 5, ¿verdad? ¿Y cuánto vale K? ¿Cuántos estoy sacando? ¿Cuántos estamos sacando? ¿Cuántos está comprando Susana? 2. 2, K vale 2. Entonces, el número total será combinatoria, ¿sí? Combinatoria de 4, de 5, saco 2. ¿Sí? ¿Verdad? Y ahora,
si de 5 saco 2, yo me voy a la fórmula de la combinatoria, que la tengo por aquí. Lo que pasa es que acá está con N, vamos a hacerla con K, que la teníamos por acá más atrás. Aquí la tenemos. Debe ser esto. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale X? Decimos que vale 2, ¿verdad? Sería 5 factorial. ¿Sí o no? Entre, entonces acá tenemos el producto de dos números. X menos K factorial. ¿Cuánto vale X menos K? 3. 3, ¿verdad? Ajá. Sería entonces 3 factorial, ¿verdad? Por K factorial. ¿Cuánto vale K? 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora esto yo puedo colocarlo así. Lo podría colocar como 5 por 4, ¿verdad? Por 3 factorial. ¿Sí o no? Y esto ahora lo puedo colocar, si el 3 se va con el 3, ¿verdad? El 3 factorial se va con el 3 factorial, entonces eso da 20 entre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Y 20 entre 2 da 10. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es el mismo número de posibilidades que habían visto arriba. ¿Recuerdan en el ejercicio que hicimos en la clase anterior cuál era el número total de posibilidades? Lo que pasa es que yo lo borré. Yo ahora aquí hice el que es 15, pero recuerdan que en este 15 era 10. Porque aquí colocamos ahorita 3 y 3, pero cuando era 3 y 2 daba 10. ¿Ok? ¿Sí lo recuerdan? Si yo en este caso dijera que son 3 y 3, pues debe dar el 15 que acabamos de ver. Ok, este es el número de posibilidades totales. Entonces, cuando calculemos una probabilidad, va a ser los casos de la pregunta entre los casos totales. Y esto será igual entonces a casos según la pregunta ¿entre cuánto? Entre 10, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver las preguntas. Sí, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compaq? Entonces tenemos que ver los casos que tienen que ver con la pregunta, ¿verdad? Número de formas de comprar un Asus y un Compaq. Eso se puede colocar como formas de comprar un Asus por formas de comprar Compaq. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá arriba, que es el número de la pregunta, lo podemos colocar como las formas de comprar uno, ¿verdad? Vamos a colocar este incluso el número para hacer más énfasis. Uno, de comprar uno y comprar uno. Ahora, este que tenemos acá, el primero, lo podríamos colocar como combinatoria de qué. Vamos a colocarlo así. ¿Cuántos Asus en total tengo yo? ¿Cuántos Asus hay? ¿3 o no? 3, ¿verdad? ¿Sí Sí, o no? profe. Ajá. Entonces acá, formas de comprar un Asus sería combinatoria de 3, sacar 1.
¿verdad? De 3 sacar 1. Y aquí la combinatoria de este sería combinatoria de, aquí hay 2, ¿verdad? De 2 sacar 1. ¿Sí? Y luego, si yo uso la fórmula, ¿verdad? Si uso esta fórmula que está acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar el 3 factorial entre el producto de x menos k factorial, que sería 2 factorial, multiplicado por k factorial, que sería 1 factorial. ¿Sí? Eso sería lo que tendría aquí en la primera parte. Y en la segunda parte, acá, tendría combinatoria, y de aquí de 2 sería 2 factorial, que sería x factorial por, digo, entre 1 factorial por 1 factorial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Es decir, de 2 sacar 1, x vale 2 y k vale 1. Entonces, esto daría 3, ¿verdad? Porque el 3 factorial, esto se podría colocar como 3 factorial por 2 factorial. El 2 factorial se va con el 2 factorial y quedaría el 3 solo. ¿Sí o no? Y acá quedaría el 2 solo. ¿Sí? Porque el 1 factorial da 1. El 1 factorial da 1. Quedaría 2 por 1 aquí, que es 2. Eso da 2. Y aquí da 2 factorial, que se va con el 2 factorial de arriba y queda aquí el 3 solo. Entre 1 daría 3 por 2 da 6. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en esto? ¿Está claro en estos resultados? O repito, por favor. María, Nicole, Carolina, ¿está claro? ¿Algo que no esté claro? Profe, me perdí un poco cómo llegó a ese resultado. Ajá. ¿Sabe de dónde sale este? Sí, ese sí. Ok. ¿Y sabe de dónde sale este? Sí, también. Ok, entonces no sabe de dónde sale el 3, ¿verdad? Ahí es el Sí, punto, ¿verdad? ese. 1 factorial da 1. ¿Sí? Sí. Y 3 factorial se puede colocar como 3 por 2 factorial. Ya. ¿Sí? 3 Ah, ya, sí, sí. por 2 Sí, entiendo. factorial. El 2 factorial se va con el 2 factorial y queda el 3. Sí, ¿Ok? sí. Y aquí esto da 1, 1 y esto da 2. Por lo tanto da 6. Por lo tanto, lo pedido. Aquí se me desordenó esto. No sé qué pasó. Ahí da 6, ¿verdad? Por lo tanto, la probabilidad pedida será el total, los casos según la pregunta, ¿verdad? Que es 6, entre el total, que es 10. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo tienen claro todos? Bueno, ahora vamos a ver las otras preguntas que ustedes las van a hacer. Les queda de tarea a ustedes. Fíjense. Si a mí me preguntan de cuántas posibilidades puede seleccionar los dos ASU, el número de la división, que es el número de casos totales, sigue siendo el mismo, sería 10. Pero en ese caso sería como, vamos a colocarlo acá, probabilidad de seleccionar dos ASU, por ejemplo. Entonces sería la combinatoria. Yo tengo 3 ASUs. ¿Cuántos voy a sacar de los ASUs? ¿Cuántos puedo sacar? 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Por
el número de forma que yo puedo sacar. Si yo saco los dos Asus y voy a sacar en total 2, ¿cuántos puedo sacar de los compact? 0. Y tengo 2. Sería combinatoria de 2 0 y todo esto dividido entre el número total que es 10. ¿Sí? Estas son las maneras de seleccionar 2 Asus. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de los 3 Asus que tengo debo sacar 2 y luego de los 2 que tengo compact no saco nada. Si la pregunta fuese maneras de seleccionar 2 compact, entonces de 3, ¿cuántos debería seleccionar acá? Aquí sería. De los 3 Asus, ¿cuántos se supone que debo sacar? Que sacaría. Si estoy sacando en total 2 y estoy sacando 2 compact, ¿cuántos Asus puedo sacar? 1. En total estoy sacando 2. Y si saco los 2 compact, ¿cuántos puedo sacar del otro? Ninguno. Ninguno, sería 0. ¿Y acá cuántos debo sacar entonces de estos? Los 2. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces yo juego acá con este producto. Aquí tengo combinatoria del total que tengo de un tipo, del total que tengo del otro tipo. Y si me dicen sacar 2 compact, entonces aquí viene el 2. Es decir, seleccionar 2 de este y de este 0. Si al revés me dicen sacar 2 Asus, entonces el 2 estaría acá y el 0 estaría acá. ¿Sí? ¿Está claro? Luego lo que tengo que hacer es calcular esta combinatoria y esta combinatoria y ya tengo todo resuelto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora fíjense, si nosotros quisiéramos hacer esto en Excel, ya va. Un momento, ¿sí? Lo que pasa es que estoy tratando de poner una hoja de Excel. Ok, aquí está la hoja de Excel. Ok, ahora voy a compartir. Compartir de nuevo. Ya va. Un momento. Ok. Paso a compartir ahora esta hoja de Excel. ¿Ven la hoja de Excel que he abierto? ¿Logran verla? Sí, profe. Entonces, si, para calcular una combinatoria, yo digo acá igual y digo acá combinat. Si yo quiero combinar, si yo quiero saber cuánto es la combinatoria de 3 en 2, que es el número que acabo de colocar allá, coloco aquí combinat 3 en 2. Acá no es coma, sino punto y coma. ¿Sí? Y me dice que es 3. Si yo necesito una probabilidad que es combinatoria de 3 en 2, es decir, sacar de los 3 compact, sacar 2, y luego digo acá, de los 2 del otro tipo, saco 0, entonces aquí ya tengo ese número. Y luego, si quiero dividir y no he calculado la otra combinatoria, es decir, el número total, yo digo combinat. Si quiero hacerlo por acá. ¿Cuántos en total? ¿Cuántos en total tengo? 5, ¿verdad? Y de esos 5 debo sacar 2. Fíjense que aquí estoy diciendo las combinatorias totales, que es el que acabo de calcular allá, es de 5, ¿de cuántas formas puedo sacar 2? Y acá estoy diciendo, lo que me están preguntando ahorita es, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 de los primeros 3 que son Asus y 0 del otro? Si yo lo hago de esta forma, entonces acá
de nuevo, estoy cometiendo aquí el error, aquí punto y coma. Si yo lo hago así, entonces aquí me está haciendo el cálculo de la probabilidad. Es decir, todo lo que hice allá con números lo puedo hacer en Excel en una sola casilla, colocando el igual y luego usando la función combinat. ¿Sí? Y aquí estoy diciendo combinatoria de 3 en 2, acá combinatoria de 2 en 0 y aquí combinatoria de 5 en 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Tienen claro cómo hacerlo en Excel? Solamente igual y usar la función combinat que el mismo Excel se los va a colocar allí. Lo único que necesitan, ¿sí? Lo único que necesitan es ya va. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir otra vez esto. Lo único que yo necesito es estos números. Esto que dije acá. Esto que está acá. ¿Ok? Llevarlo allá. Sería decir, combinat 2-1, combinat 3-1. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes tienen acá más ejercicios. Entonces, por favor, resuelvan estos ejercicios. Y en la clase, digamos, luego de la clase de la semana que viene, podemos ver allí las dudas que tengan. ¿Ok? Acá aparecen más ejercicios que ustedes pueden ir resolviendo. Que ustedes van a ir resolviendo para que luego en la siguiente clase ustedes me pregunten. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por favor, Nicole, Carolina, María, Pablo. Profe, ¿Sí? ¿el factorial de 0 cuál es? El ¿O no da? factorial de 0 por definición es 1. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, quizás para probarlo hay que ir a matemáticas formales, pero 1 a este nivel, al nivel de nosotros, lo tomamos como que es 1. Factorial de 0, a uno le parece extraño, pero es como decir, si usted va a seleccionar, es como el nada, pues el nada tiene una forma. Ujú. ¿Sí? Es como un poco extraño, pero quizás hay que ir a la matemática formal para buscar límites, ese tipo de cosas y calcularlo. Bueno, yo quiero introducirles aquí, antes de terminar la clase de hoy, un poquito del lenguaje este que estuvimos viendo la vez pasada. Recuerdan que nosotros decíamos que estos dos conjuntos formaban A unión B y por acá estaba A intersección B. Y este pedazo que está acá es lo que es A, que no es B, es decir, A intersección con no B. Y acá, al revés, lo que tenemos por este lado es lo que es B. B es todo esto, ¿verdad? Y si agarramos este pedazo de aquí para acá, es lo que está en B que no está en A. Entonces lo denotamos de esta manera. B intersectado con no A. No A es lo que no está en A. Por lo tanto, esto no puede estar en la intersección de B con no A. Tiene que ser la intersección de B con lo que está fuera de A. Y eso es este pedazo que está acá. ¿Ok? Y hay una cantidad de cosas que ustedes tienen que aprender a continuar manejando, si ya las habían visto un poco en bachillerato, que es el asunto del manejo de la unión de conjuntos, cuando hablamos, por ejemplo, de probabilidades conjuntas, probabilidades disyuntas, etcétera. Entonces, nosotros podríamos colocar a A unión B, a todo A unión B, que es todo esto, como lo que está en solo en A y no está en B, es decir, este pedazo de rosado, junto con lo que está en B y no está en A, que es este pedazo en verde, con lo que está, perdón, con lo que está en la intersección. Es decir, este pedazo, más este pedazo, más este pedazo, hacen todo el pedazo grande que es la unión. Eso es lo que dice lo que está acá. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de todo esto que está acá, se puede colocar como la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto. Y eso es lo que se está escribiendo aquí. Probabilidad de A unión B se puede colocar como la probabilidad de este pedazo, más la probabilidad de este otro pedazo, más la probabilidad de la intersección, que es este pedazo que está acá. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es importante porque luego
si uno comienza a manipular las probabilidades, tiene que saber estos elementos básicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, hay otras formas también de calcular A unión B. Si yo calculo A unión B como la probabilidad de A más la probabilidad de B, estoy diciendo que es todo esto con todo esto. Y en ese caso, este pedazo lo estoy colocando dos veces. Entonces puedo decir que la probabilidad de A unión B, es decir, de todo esto, es todo lo que es A con todo lo que es B, menos la intersección una vez porque la estoy sumando dos veces. La estoy sumando cuando coloco a A y la estoy sumando cuando coloco a B. Entonces tengo que restarla una vez. ¿Ok? Y si yo tengo yo puedo colocar todo el espacio muestral como lo que es A y lo que no es A, es decir, lo que está en A y lo que no está en A. Entonces, la probabilidad de todo el espacio muestral, que es 1, lo puedo colocar como la suma de la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A. Por lo tanto, yo puedo despejar a uno de ellos en función del otro, ¿verdad? Porque probabilidad de A más probabilidad de A complemento vale 1. Entonces, cualquiera de ellas es 1 menos la otra. ¿Sí? ¿Está eso claro? Pablo, Nicole. ¿Sí? Si yo tengo dos cosas cuya probabilidad vale 1, esta más esta, entonces yo puedo despejar a una de las dos, porque esta más esta da 1. ¿Sí? Entonces, una de ellas es igual a 1 menos la otra. ¿Sí? ¿Está claro? Porque A junto con A complemento suman el total y la probabilidad de ellos dos pues es 1. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, de la misma manera, algunas veces a ustedes le podrían preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B? Entonces, ustedes deben, en ese caso, ver qué es la probabilidad de A unión B complemento, es decir, que no está ni en uno ni en el otro. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían saber despejarlo, sabiendo que la unión A unión B con la unión de A unión B complemento, este es como si fuera un todo y este es su complemento, ¿verdad? Entonces, uno sabe que la probabilidad de este más la probabilidad de este debe dar 1, o sea, el total, entonces puede de nuevo despejar a uno en función del otro. ¿Ok? De la misma forma, uno podría decir que ocurra A y no ocurra B. Bueno, que ocurra A y no ocurra B es que se dé A acá. ¿Sí? Pero que no se dé este pedazo, porque si se da este pedazo, se da A, pero también se da B. Y no quiero que ocurra B. Entonces, la probabilidad de eso, que es la probabilidad de la intersección de A con lo que no es B, ¿verdad? Que es lo que está de aquí, lo que no es B, de aquí para acá, es decir, este pedazo que está acá, se puede colocar como la probabilidad de A menos este pedazo que es la intersección de A con B. ¿Sí? Esto es álgebra de conjuntos, ¿sí? Entonces, pues yo quiero que ustedes revisen esto también para la próxima semana y en la primera parte de la clase del martes estaremos viendo las dudas que ustedes tengan en relación a esta parte y explicando lo que no se haya comprendido, ¿ok? Para continuar luego con lo que es colocar las probabilidades en una cierta tabla donde nosotros tenemos el suceso A, lo que no es A, el suceso B, lo que no es B, y a partir de allí colocando ciertas probabilidades porque esto que está acá, esta tabla va a ser muy útil para hacer cálculos de probabilidades donde conocemos unas y no conocemos otras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, ninguna, profesor. Ok. Es bueno que se den cuenta de qué es lo que hay, de lo que está en esta tabla para como introducción a esa clase. Dígame, Carolina, ¿iba a decir algo? No, que tampoco tenía duda. Ok. ¿Qué hora es? Lo que no quiero es alargar demasiado la clase. Entonces, lo dejamos de esa manera. Yo voy a enviarles entonces las notas. Puede ser que se las envíe en un rato para que las tengan. Voy incluso a tratar de hacerlo pronto, ¿sí? Para que ustedes las tengan. Les va a llegar un correo con las notas.
Ya, profesor, muchas gracias. Cuídese que esté bien. Bueno, igualmente.